Invito a Eduardo Gómez, quien hará la presentación del Plan de la Cultura y la Seguridad Social en Colombia. Eduardo es contratista del Ministerio de Salud y Protección Social, trabaja en el despacho de la viceministra con los temas de cultura de la seguridad social. Bienvenido, Eduardo. Bueno, muy buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar aquí. Y quiero manifestar, digamos, la alegría de todo el equipo del ministerio por este éxito y este logro que estamos alcanzando hoy, pero también conscientes que este es el punto de partida de algo que va más allá de este trabajo que hemos realizado hasta el momento. Lo que les voy a presentar en este momento es básicamente... Listo, entonces voy a seguir aquí. Entonces, básicamente lo que les voy a presentar en este momento es el... Muchas gracias. Lo que les voy a presentar es el Plan de la Cultura de la Seguridad Social en Colombia, ¿no? En buena medida lo que estamos haciendo hoy aquí, en este foro iberoamericano, es hablar de un tema que es muy importante, no solamente para Colombia, sino para todos los países del mundo. El tema de la seguridad social, muy bien lo decía el doctor Juan Carlos hace un rato en su presentación. Este tema, bueno, y toda la mesa recalcó lo mismo. Este tema de la seguridad social es súper importante porque tiene que ver con temas como el derecho a la dignidad humana. Tiene que ver con temas como el derecho a la vida, ¿sí? Tener una buena seguridad humana, una buena seguridad social implica necesariamente siempre que la dignidad humana esté por encima de todo lo que nosotros como seres humanos consideramos que es valioso. Pero también ese derecho tiene unas corresponsabilidades. En buena medida, parte de lo que nosotros vamos a trabajar en todo este tema, pues tiene que ver con dos cosas. Por un lado, tiene que ver con la cultura. Y vamos a hablar primero de qué es la cultura. Vamos a ponernos de acuerdo todos en este tema de la cultura. Lo primero que tenemos que entender de la cultura es que la cultura es un proceso social que es móvil y que es inacabado. No hay una cultura que se quede estática todo el tiempo. Y probablemente el mejor ejemplo que yo les pueda dar en este momento tiene que ver con lo que acaba de pasar con el COVID y con todo lo que vivimos durante todo este tiempo que estuvimos encerrados en nuestras casas, ¿no? Muchísima gente estuvo todo el tiempo mirando sus redes sociales, interactuando con otras personas a través de esas redes sociales y sabíamos, por ejemplo, a través de la televisión, cómo vivían el encierro en España, cómo vivían el encierro en Bélgica. Y ocurrieron cosas como, por ejemplo, que empezaba un movimiento en España de personas que se saludaban desde las ventanas y eso se empezaba a replicar en lugares como en Seúl, en Corea del Sur, o se podía replicar también en otros lugares. Y eso es intercambio cultural. Eso tiene que ver con cambios de cómo percibimos las distancias. Cuando yo nací hace un poco más de 40 años, a uno le decían Corea y yo tenía como dos referentes solamente. Uno tenía que ver con la guerra de Corea, porque Colombia había asistido a la guerra de Corea y pues un familiar había sido parte del contingente colombiano. Así que digamos que Corea no era algo totalmente desconocido, pero eso quedaba muy lejos, quedaba al otro lado del mundo. Hoy en día las relaciones de Colombia con Corea son cercanas, todo el tiempo estamos pensando en ellos, pero además, por ejemplo, hay fenómenos culturales como el K-pop. Yo no sé si alguno de ustedes ha visto las bandas de pop coreanas que hay por todo lado, y nuestros chicos de 15, 14, 16 años, están escuchando K-pop, ¿sí? Y replican las modas. Entonces, cuando hablamos de cultura, estamos hablando de eso. Estamos hablando de ese intercambio que como sociedades hacemos con otras sociedades.
ese intercambio que como individuos hacemos con otros individuos. Y para esto, pues, digamos que Colombia se ha venido preparando. Hay una ley que es la 397 de 1997, que en sus dos primeros artículos nos da una definición de cultura que es bien interesante, ¿no? Entonces, el artículo primero dice que cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, y esto es bien importante, más allá de las artes y las letras, hay una idea de cultura que solamente acerca la cultura, por ejemplo, a las artes, a las letras, a la creación, digamos, artística. La cultura es mucho más que eso, ¿sí? La creación artística son manifestaciones de esa cultura, pero es mucho más que eso. Entonces, no son solamente las letras y las artes, son modos de vida. Es la manera como ustedes todas las mañanas se levantan, todas las mañanas van al baño, se bañan, las consideraciones que tuvieron esta mañana para poderse vestir para venir a este evento. Eso tiene que ver con la cultura, ¿sí? Que los hombres nos pongamos una corbata. Eso hace parte de la cultura. Los derechos humanos, eso también es cultural y es parte esencial de lo que hoy en día consideramos que es una cultura importante y que tenemos que sacar adelante. Los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias, por supuesto. Cuando hablamos de cultura hablamos también de esos sistemas de valores que hacen que nosotros seamos lo que somos, las aspiraciones que tenemos, qué queremos ser como sociedad, cómo nos imaginamos mañana. Todo eso hace parte de la cultura. Y en el artículo 2 dice que la cultura en sus diversas manifestaciones, y hay que pensar que Colombia es un país pluriétnico y multicultural, eso es lo que dice la Constitución Nacional. Es decir, tenemos muchas manifestaciones culturales distintas y tenemos muchos grupos humanos distintos que son grupos étnicos que tienen culturas distintas. Es fundamento de la nacionalidad y actividad propia de la sociedad colombiana en su conjunto, como proceso generado individual y colectivamente, y eso también es una cosa muy importante de la cultura. La cultura se manifiesta en cada uno de nosotros, pero eso no quiere decir, y eso lo vamos a ver más adelante durante la exposición, que esa manifestación individual sea una manifestación que se da de la nada. Esa manifestación se da en la relación con los otros. Es en la relación con los otros como yo aprendo a ser como soy, como yo aprendo las cosas que son valiosas y a las que les doy importancia. Entonces, allí hay una cosa muy importante y por eso es la manifestación de esa nacionalidad, la cultura. Entonces, cuando hablamos de cultura, hablamos de modos de ser, de modos de pensar, de modos de estar en los lugares, de modos de actuar, de cómo nos comportamos. Y eso es súper importante cuando hablamos del sistema de seguridad social, porque una de las cosas que podemos ver como, digamos, investigadores de lo social son los comportamientos. Y muchas veces lo que es problemático es justamente el comportamiento. Entonces allí tenemos que hacer un esfuerzo adicional para poder ver cómo son esas formas de vivir el mundo, cómo son esas formas de sentir el mundo y cómo podemos adaptar las formas de estar en el mundo a los propósitos colectivos que como sociedad nos hemos puesto a través de la Constitución Nacional. La carta de navegación que tenemos como sociedad en Colombia es la Constitución de 1991 y es hacia allá que tenemos que empujar todos nuestros esfuerzos. Somos una democracia, entonces todos nuestros procesos tienen que ser para fortalecer esa democracia y la democracia implica que todos nosotros nos tenemos que relacionar, por ejemplo, fundamentados en el respeto hacia los otros. Entonces, ahí hay cosas que son importantes en este tema de la cultura. Hay una pregunta que es importante, ¿se puede transformar la cultura? Digamos, eso se puede homologar a una pregunta del
digamos, del saber popular. ¿Loro viejo aprende a hablar? Y yo creo que sí. Y además, como sociedad tenemos que tener la esperanza que sí, que las personas puedan cambiar, no solamente los grandes. Desde pequeños tenemos que hacer un esfuerzo para que todos estos valores y principios de la seguridad social hagan parte de eso que nos parece valioso. Y tenemos que inculcar en nuestras vidas, apropiar en nuestras vidas esos principios y esos valores y hacerlos para el día a día cosas que son importantes para nosotros. Entonces, sí podemos cambiar. Hay varias cosas que son importantes en ese cambio. Por ejemplo, requerimos de un proceso de intervención social para hacer el cambio. En algunos casos, ese proceso de intervención social será, por ejemplo, un proceso de diálogo de saberes. No necesariamente siempre será un proceso de intervención en donde la gente que sabe lleva conocimiento a las personas que no saben. Eso no lo estamos viendo así en este plan. Lo estamos viendo como un diálogo de saberes. Todas las personas saben, todas las personas tienen conocimientos. Y lo que nosotros queremos es hablar con ellos, coordinar nuestros conocimientos con los de esas personas y sobre todo coordinar los conocimientos, las actitudes y los comportamientos de todos con los principios legales, constitucionales que enmarcan la seguridad social. Es hacia allá que queremos hacerlo. Es un proceso democrático y participativo. Y así se construyó este plan. Ya vamos a ver más adelante que durante varios años hemos hecho un proceso en donde la participación de todos los agentes y usuarios del sistema fue fundamental para entender qué es lo que está pasando. Esto lo voy a pasar muy rápidamente. Digamos que la idea es centrarnos en presentar el plan. Entonces, en principio, la seguridad social es tanto un derecho irrenunciable, fundamental, como un servicio público esencial. Y esas dos características ya están dándonos todo un marco para pensar el tema de la seguridad social en Colombia. ¿No? Estamos fundamentados bajo la idea de la Organización Internacional del Trabajo, de que la seguridad social es la protección que una sociedad proporciona a los individuos y los hogares para asegurar el acceso a la asistencia médica y garantizar la seguridad del ingreso, en particular en caso de vejez, desempleo, enfermedad, invalidez, accidentes de trabajo, maternidad o pérdida del sostén de familia. Miren que allí están todos los elementos importantes cuando hablamos y pensamos en seguridad social en Colombia también. Nuestro sistema de seguridad social integral, que fue el que se delineó en 1993 a través de la Ley 100, pues está compuesto del Sistema General de Seguridad Social en Salud, el sistema de salud, el Sistema General de Pensiones, el Sistema General de Riesgos Laborales, el de Servicios Sociales Complementarios, que digamos que son los servicios adicionales que se prestan para poder asegurar la seguridad social, y hay otros componentes que hacen parte también del sistema. Todo esto está, digamos, con la idea de garantizar las condiciones de calidad de vida acordes con la dignidad del ser humano. Todo esto que estoy diciendo está en la Ley 100. No es nada nuevo, digamos, para muchos de nosotros. Y ahora, ¿de qué hablamos entonces cuando decimos cultura de la seguridad social? Ya vimos cultura, ya vimos seguridad social. Pues bueno, primero hay unos antecedentes, voy a pasar también rápidamente por esos antecedentes. Muchos de ustedes ya lo han escuchado en los distintos escenarios donde hemos estado. El primer antecedente, y tal vez el más importante, es el de la Ley 100 de 1993, que en su artículo 246 decía que era importante poder hacer un ejercicio de pedagogía social de todo el sistema que se estaba creando en ese momento. Recordemos que antes de la Ley 100 era muy distinto el sistema. Entonces, como se crea un sistema nuevo, es importantísimo que la gente, el ciudadano, las personas que habitan el territorio nacional, pues
conozcan el sistema y puedan hacerse cargo de apropiar ese sistema para sus vidas. Después, en 2009, viene una declaración, que es la Declaración de Guatemala, que es muy importante también. ¿Por qué? Porque en ese momento, desde el 2008, teníamos una crisis que fue la crisis económica más fuerte que el mundo había tenido desde 1929. Y bajo esa crisis, la seguridad social se vio amenazada en todo el mundo. Así que lo que se hizo fue buscar cómo paliar esa crisis a través del sistema de seguridad social. Y se hizo una declaración en donde se hace un acuerdo regional en toda Iberoamérica para trabajar por el fortalecimiento del sistema de seguridad social en base específicamente de la cultura de la seguridad social, entendida como la vamos a ver en este momento. La Ley 1502 de 2011 pues regula la cultura de la seguridad social e insta la construcción del plan que estamos presentando hoy. El decreto 2766 es el decreto que regula la Ley 1502 y crea la Comisión Intersectorial de Seguimiento a la Cultura de la Seguridad Social. Es bien importante esa comisión porque esa comisión permite la articulación intersectorial para poder trabajar en temas de cultura de la seguridad social. En esa comisión están los ministerios de salud, de trabajo, de educación y de cultura. Y en esa comisión nos ponemos de acuerdo para poder trabajar en temas de cultura y poder llegar a distintos públicos de distintas maneras con los principios y valores del sistema de seguridad social. Bueno, y vamos a hablar un poco de unas consideraciones importantes para el plan. Esto ya está en el documento del plan. Ese documento del plan ustedes lo van a poder ver en el micrositio de Cultura de la Seguridad Social a partir de la semana entrante. El micrositio está en la página web del Ministerio de Salud. Ustedes ponen Cultura de la Seguridad Social Colombia en el buscador de Google, en el buscador que ustedes tengan, y los va a enviar al micrositio. En ese micrositio va a estar ese documento a partir de la semana entrante. Estas consideraciones son específicamente antropológicas. ¿Y por qué es tan importante este tema de unas consideraciones antropológicas? Porque es que tenemos que entender que las personas somos el centro de todo el proceso de la cultura de la seguridad social. Así que hay que pensar en las personas, ¿con quién vamos a trabajar? ¿Quién está al otro lado? No solamente recibiendo, sino dándome y entregándome información para enriquecer todo este proceso de cultura de la seguridad social. Y ahí entonces es importante entender que nosotros consideramos que todas las personas son las dueñas de su propio destino. A eso nos referimos con eso de la agencia humana. ¿Sí? Todos tomamos todo el tiempo decisiones y esas decisiones afectan nuestro destino. Hay gente que, por ejemplo, dice, ¿sabe qué? Yo no voy a pagar la aseguradora de riesgos laborales. ¿Para qué? Eso a mí nunca me va a pasar nada. Y resulta que viene un accidente laboral y pues no se puede ni por un lado beneficiar de lo que la ley y el Estado y la sociedad ha buscado que se beneficie cuando tienen, por ejemplo, un accidente laboral, pero además el costo adicional para todos los demás es muy alto, porque entonces el sistema de salud, a través, digamos, de las EPS y de todo lo que tenemos dispuesto para atender la salud, pues es quien asume el costo que se podría haber asumido por otro lado. Es decir, cuando usted toma una decisión personal, no se está afectando solamente a usted, nos está afectando a todos. Por eso es tan importante que nosotros podamos pensar no solamente en clave personal, sino que tenemos que pensar también en clave colectiva, social. Tenemos que pensar en los otros. Tenemos que ser corresponsables. Y esa es la palabra probablemente, no solamente del día, sino la palabra del plan.
corresponsabilidad, no solamente de los usuarios, también de los agentes, y no solamente de los usuarios y de los agentes, de todos los que de una u otra manera estamos trabajando, por ejemplo, desde el Estado. Todos somos corresponsables del sistema y tenemos que tomar decisiones que nos permitan pensar en los demás también. Entonces vamos a ver cómo vamos a intervenir esa cultura de la seguridad social en Colombia. Y para eso tenemos algo que llamamos teoría de cambio. Esta yo sé que se puede ver complicadísima, pero no lo es. Lo primero que tengo que decirles es que para esta teoría de cambio, probablemente lo más importante para todo el plan es el tema del enfoque territorial y diferencial. Es decir, tenemos un plan nacional de cultura de la seguridad social, pero ese plan está pensado para implementarse desde las lógicas territoriales y desde las lógicas de diferencia cultural que existe en Colombia. No se va a imponer nada desde el centro. Lo que se va a hacer y lo que estamos pensando poder hacer es trabajar nodos territoriales que desde los temas generales que hemos encontrado y que se construyeron con la mayoría de las personas con las que trabajamos a lo largo de todos estos años, porque encontramos unos desafíos y unos retos que son grandes y particulares para el sistema de seguridad social. Entonces, para enfrentar esos retos y desafíos, necesitamos construir maneras de hacer el cambio comportamental. Y en ese sentido, lo que nosotros estamos pensando es que se haga desde los territorios con sus propios enfoques, que podamos tener respuestas territoriales, que podamos atender las diferencias culturales que hay entre el Amazonas y la costa Caribe, porque es que eso es importante, ¿sí? Muchas de las políticas que salen desde el centro pueden estar condenadas un poco porque no atienden las diferencias en la percepción de la vida de las personas. Entonces, nosotros vamos a hacer un esfuerzo por construir una red de cooperadores, y esa red de cooperadores va a tener unos nodos regionales que van a dar respuestas regionales a los retos y desafíos que hemos encontrado. Y vamos a ver más adelante que esos retos y desafíos los vamos a estar retroalimentando todo el tiempo. Es decir, los retos y desafíos que encontramos tampoco son estáticos. Los retos y desafíos que encontramos se van moviendo, van cambiando, van apareciendo nuevos retos y desafíos. Y entonces nosotros tenemos que tener la capacidad de entender cuáles son esos retos y desafíos, incorporarlos al plan y generar procesos de intervención para superarlos. Entonces, eso hace parte de eso, y ese enfoque territorial y diferencial es súper importante para entender el carácter del plan. Vamos a trabajar bajo una lógica que es la teoría de la acción colectiva. La teoría de la acción colectiva, más adelante en el día vamos a tener un trabajo colectivo y les vamos a explicar bien en detalle qué tiene que ver la teoría de la acción colectiva con este trabajo, pero basta decir que la teoría de la acción colectiva nos presenta un marco conceptual para pensar la construcción de bienes públicos, cómo se construyen los bienes públicos. Y resulta que, por ejemplo, el sistema de seguridad social en salud es un bien público que construimos entre todos. Está basado en la solidaridad, probablemente ese es el principio más importante. Hay otros principios que son igual de importantes, pero el de la solidaridad es súper importante. Cuando usted hace parte del régimen contributivo del sistema de salud y usted paga mensualmente su salud, no solamente está pagando su salud, usted, bajo el principio de solidaridad, está apoyando a otras personas. Un poco menos de la mitad de la población colombiana, algo así como 24,5 millones de personas, hacen parte de lo que llamamos el régimen subsidiado. El régimen subsidiado son aquellas personas que no tienen capacidad de pago y que, por lo tanto, pertenecen al sistema de seguridad social y se les puede asegurar que van a ser atendidas con el apoyo del régimen contributivo, es decir, de los que están pagando, y con el apoyo de, por ejemplo, transferencias de la nación.
Pero esas transferencias de la nación, ¿de dónde provienen? Pues provienen del pago de impuestos, provienen provienen de ganancias de las empresas del Estado. Es decir, todos como sociedad estamos haciendo un esfuerzo colectivo, construimos un bien público que es el sistema de seguridad social, y esa construcción del sistema de seguridad social permite asegurar que todos nosotros, los que habitamos el territorio colombiano, podamos ser cubiertos. El COVID, lo que acaba de pasar con toda la pandemia, es un gran ejemplo. ¿Sí? En Colombia se pudo atender a las personas, se pudo instalar rápidamente una capacidad, por ejemplo, de UCI que no existía. ¿Sí? Pudimos conseguir las vacunas y generar un plan de vacunación que al día de hoy pues ya está cercana ya pasó el 60% de personas que tienen por lo menos una vacuna, ¿sí? Y eso tiene que ver con eso, con nuestro esfuerzo como sociedad. Claro, el Estado colombiano coordina, el Estado colombiano a través de sus funcionarios, por ejemplo, del Ministerio de Salud, hace todo el trabajo para que eso sea una realidad. Pero el bien colectivo salud se construye en base a lo que nosotros individualmente aportamos, sea régimen contributivo o sea, por ejemplo, a través de los impuestos. Entonces, eso es bien importante tenerlo. La teoría de la acción colectiva permite un marco conceptual para entender eso. Tenemos el tema de cultura ciudadana, ¿no? Y ustedes saben muy bien que el tema de cultura ciudadana es importante. Yo he viajado por todo el país, he tenido pues la fortuna de trabajar viajando por todo el país, y siempre que hablo con las personas, o con gobernadores o con alcaldes, me dicen lo mismo. ¿Sabe qué falta aquí? Cultura ciudadana. Y tienen en su cabeza una serie de ideas de qué es la cultura ciudadana, ¿sí? Pero en términos generales uno puede decir que la cultura ciudadana tiene que ver con, primero, la idea de que lo que es de todos se cuida, ¿sí? Segundo, que el comportamiento de cada uno de nosotros es importantísimo para construir convivencia. Y tercero, que los recursos públicos son sagrados. Esas tres cosas son la base fundamental de la cultura ciudadana. Y hay otras cosas. La cultura ciudadana es un vehículo de democratización, porque lo que busca la cultura ciudadana en buena medida es lograr que cada uno de los ciudadanos conozca sus derechos y sea corresponsable con los demás. Nuevamente la palabra corresponsable aparece. Arquitectura de decisiones. La arquitectura de decisiones tiene que ver con dos ámbitos muy grandes. Por un lado tiene que ver con unas ciencias que son relativamente nuevas, las neurociencias, que tiene que ver con entender cómo es que nuestro cerebro construye la realidad del mundo, porque nuestro cerebro es el que construye nuestra realidad del mundo. Cuando nuestros ojos son impresionados por la luz que entra en ellos, genera una serie de ondas eléctricas que llegan hasta el cerebro, y el cerebro decodifica eso, ¿sí? Si no tuviéramos el cerebro como está, no entenderíamos qué es lo que estamos viendo. Hay enfermedades que son de ese estilo, personas que pueden ver, pero su cerebro no decodifica lo que está viendo. Es nuestro cerebro el que decodifica todo. Y entonces nosotros, a partir de esa comprensión, que como les digo es relativamente nueva, de esa comprensión de cómo es que nuestro cerebro decodifica el mundo, pues podemos empezar a pensar cómo podemos hacer intervenciones que sean mucho más efectivas para que las personas, por un lado, aprendan, tengan un proceso de enseñanza-aprendizaje mucho mejor, pero además puedan apropiar cosas que son importantes, como todo el proceso de democratización de nuestras vidas, y cómo ser corresponsables con los demás, cómo ser empáticos con los demás. Y no solo empáticos, sino
El ejercicio de ponerse en los zapatos del otro, realmente, cuando usted ya siente la emoción que siente el otro, no es solo empatía, eso se llama simpatía. Hay que ser simpático también, ¿sí? No es solamente hacer el ejercicio mental de ponerse en el ejercicio, los zapatos del otro. Es que también emocionalmente podemos sentir lo que el otro está sintiendo, sentir el dolor que siente el otro, y a partir de ese sentir el dolor que siente el otro o la alegría que siente el otro, poder construir juntos esa sociedad que queremos. La arquitectura de decisiones se basa en ese conocimiento para poder generar algo que llamamos empujones, ¿sí? ¿Qué es un empujón en este sentido? Pues es disponer de la información de tal manera que las personas entiendan por qué es importante que tomen una decisión y no la otra, y que las decisiones que tomen sean sobre todo prosociales, es decir, que ayuden a construir de manera colectiva para aportar a la sociedad y que tengamos una mejor convivencia. Entonces, hacia allá es que estamos apuntando en este tema de la arquitectura de decisiones. Y las normas sociales son algo básico. Las normas sociales tienen que ver con normas que no son escritas, normas que no tienen que ver con la ley, no tienen que ver con la moral, sino que tienen que ver con las expectativas sociales que se construyen entre todos. Todos tenemos una serie de expectativas sociales. Hace un rato les estaba diciendo que esta mañana cuando nos levantamos, la mayoría de los hombres nos dijimos, hay que ir con la corbata, ¿sí? Y entonces, ¿por qué la corbata? ¿Por qué ponerse un vestido para venir acá? Porque yo esta mañana dije, no, me tengo que poner una camisa, me tengo que poner una corbata y me tengo que poner un vestido porque voy a estar enfrente de todo el mundo, ¿sí? Eso tiene que ver con expectativas. ¿Qué me imagino yo que ustedes, y esto parece un trabalenguas, entonces parece de canción de esas de los 90, ¿qué me imagino yo que ustedes están esperando de mí aquí parado? Y entonces, claro, ya si yo me imagino que ustedes están esperando que yo haga una presentación de estas, entonces seguramente me voy a poner el vestido y la corbata, ¿sí? Pero también, ¿qué me imagino yo que ustedes harían cuando están acá? Es un juego de expectativas. Las normas sociales son ese juego de expectativas y tienen un poder increíble. Las normas sociales pueden hacer que la gente viole sus códigos de moral. Hay gente que dice, yo nunca robaría, yo nunca haría ciertas cosas, pero resulta que cuando estamos todos juntos y las expectativas apuntan en un sentido, es muy probable que incluso el código moral falle y terminemos haciendo lo que todo el mundo está haciendo, ¿sí? Y si falla el código moral, pues se podrán imaginar que la ley también, pues no es un impedimento tan fuerte como para que la norma social se vaya por donde no debe ir. Uno de los trabajos importantes aquí es entender cuáles son las normas sociales que están de boga en el sistema de seguridad social y que podamos intervenirlas para que se vayan alineando con los fines y principios democráticos que nuestra Carta Constitucional y las normas legales nos llevan. Porque es que, de nuevo, aquí lo importante es que tenemos una Carta Constitucional y unas normas legales que son las que nos están guiando, ¿sí? Y tenemos unos derechos gracias a eso. Y tenemos unas responsabilidades también. Y entonces tenemos que conocerlas y las normas sociales tenemos que buscar que se alineen con eso. Tuvimos una ruta para construir este plan. ¿Sí? Lo primero es ¿qué busca el plan? Pues busca hacer que el sistema de seguridad social sea accesible para las personas, sea comprensible para las personas y sea comunicable. ¿Sí? Cuando hablamos de accesibilidad, pues estamos hablando que la gente pueda entrar al sistema, se pueda afiliar a los distintos sistemas
y pueda entender qué es lo que está pasando allí. Esa es la parte comprensible, de hacer comprensible el sistema, ¿sí? No solamente afíliese porque se tiene que afiliar, sino afíliese pero comprenda a qué se está afiliando, cuáles son sus derechos, cuáles son sus deberes. Eso es súper importante. Y para eso, pues hay una base que es la base comunicativa. En eso, yo creo que muchos tenemos que hacer un mea culpa. ¿Sí? Tenemos que entender que muchas veces, cuando hablamos de temas de seguridad social, están llenos de tecnicismos, están llenos de cifras, están llenos de imposibilidades comunicativas para el otro. Y entonces tenemos que hacer un esfuerzo adicional para hacer comunicable todo lo que ocurre en el sistema y qué es el sistema mismo. Esperamos que eso ayude a mejorar el acceso, la oportunidad y la calidad en la atención a los usuarios. También esperamos que se mejore la comprensión del sistema para todos. ¿Sí? Tenemos agentes, tenemos gerentes de EPS que pueden saber mucho y muy bien sobre el sistema de salud, pero resulta que apenas uno les hace una pregunta de pensiones, no tienen ni idea. Entonces es súper importante que todos tengamos una base de conocimientos básica de todo el sistema. Y mejorar el funcionamiento del sistema optimizando recursos. ¿Por qué? Porque a mucha gente le parece que, por ejemplo, si toma una cita en salud y resulta que no puede ir, muchas personas no llaman a cancelar la cita, ¿cierto? Y pues si eso pasara una vez con una persona, pues probablemente no sería tan grave. Pero cuando usted dice que eso ocurre con 10.000 personas al día, pues son 10.000 citas que están asignadas, 10.000 médicos que se quedan esperando a que llegue la persona. Y son 10.000 oportunidades menos para que otras personas puedan asistir a esas citas. Y eso tiene un costo, porque el tiempo del médico vale, porque el tiempo del consultorio cuesta, ¿cierto? Entonces, ese tipo de decisiones que tomamos tiene un costo y eso puede hacer insostenible nuestro sistema. Entonces, de nuevo, la corresponsabilidad es súper importante. Entonces, en últimas, buscamos que sea un sistema humanizado, que sea corresponsable, que sea solidario, que sea transparente y que sea sostenible. Por aquí voy a pasar rápidamente, ¿sí? 6 grandes temáticas. En 15 minutos termino para que podamos darle continuidad a todo el proceso. Entonces, 6 grandes temáticas que tuvimos de retos y desafíos. Vamos a ver cuáles son esos retos y desafíos que encontramos. Encontramos, primero, fallas en la comunicación entre los actores del sistema. Encontramos que hay problemas comunicacionales que, como ya les dije, son súper importantes. Si usted y yo empezamos a hablar y no nos entendemos, pues va a ser muy difícil que podamos articular, que podamos coordinar, ¿sí? Entonces hay que hacer un esfuerzo en la mejora de la comunicación. Hay vacíos en pedagogía sobre cómo funciona el sistema, lo que hemos venido diciendo toda la mañana. Ustedes lo escucharon y ustedes mismos lo saben. No es necesario que seamos expertos en todo el sistema, pero sí que tengamos un conocimiento básico de pensiones, de riesgos laborales, de salud, ¿sí? Eso es súper importante y hay que hacer un esfuerzo en pedagogía para que la gente, para que cada uno de los habitantes de Colombia tenga por lo menos ideas básicas acerca del sistema de seguridad social y de cada uno de sus componentes. Hemos encontrado desconfianza y alta percepción de corrupción. Y esto es también súper importante. Cuando hablamos de desconfianza no solamente de los usuarios hacia el sistema.
Hay también desconfianza desde los agentes hacia los usuarios. Hay desconfianza entre los agentes. Y es súper importante entender cuáles son las razones de esa desconfianza. Parte del trabajo que nosotros vamos a proponer es eso, entender. Necesitamos entender, necesitamos saber qué es lo que está pasando. Y eso vamos a hacerlo. Una de las cosas por las que hay, digamos, desconfianza está atado a alguno de los escándalos de corrupción que digamos que son conocidos y que generan narrativas negativas. Y eso está por aquí en el otro lado, exceso de narrativas negativas. ¿Sí? No, lo que pasa es que cuando yo llamo nunca me atienden. Lo que pasa es, y se lo decimos a otras personas, ¿no? Así uno llame y encuentre la cita rápido. ¿Sí? ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Tiene que ver con los dientes, sí, el odontólogo. No, pues muy probablemente no le van a dar la cita, porque yo llamé y empieza, o mi amiga llamó y entonces, ¿no? Y resulta que esas narrativas van pasando de lado a lado, uno las va escuchando, y esas narrativas se vuelven narrativas que se repiten, no necesariamente con un soporte sólido, sino que se repite. Hay una baja apropiación de la seguridad social y comportamientos nocivos para la salud. ¿Sí? Esto tiene que ver con el ciclo de vida. Todos nosotros desde que somos concebidos hacemos parte del sistema de seguridad social. Desde que somos concebidos, no desde que nacemos. Porque incluso antes de ser concebidos, nuestros padres seguramente tuvieron charlas de sexualidad con los médicos. Y los médicos les estuvieron diciendo, ¿usted quiere quedar embarazado o embarazada? Entonces haga esto, haga lo otro. Ahí está operando el sistema de seguridad social. Cuando ustedes nacen dentro del sistema. Y cuando una persona se muere, sí, yo sé, a las 11, ¿no? De 11 a 12 es el siguiente panel. Listo. Sí. Entonces, vamos con esto. Entonces, claro, ahí tenemos ese tema que es súper importante. Está en el ciclo de vida de todo el sistema, de nuestra vida. Y para eso tenemos que ser corresponsables también. Si nosotros fumamos, si nosotros bebemos mucho, si nosotros no hacemos ejercicio, si somos sedentarios, eso genera presiones extras sobre el sistema, porque resulta que ese tipo de comportamientos son precursores de enfermedades, y esos precursores de enfermedades cuestan, y nos cuestan a todos, porque como ya vimos, el sistema, cuando yo pago, no pago solo para mí, yo pago para todos. Todos estamos poniendo para todos. Y entonces es importante que eso esté en la cabeza de todos. Pero también es importante que a través de los esfuerzos de pedagogía que vamos a hacer, podamos hacer que la gente apropie el sistema y apropie también comportamientos que no sean nocivos para la salud. Y relaciones maltratantes y deshumanizantes. Y esto tiene que ver con una percepción generalizada. ¿Sí? No solamente los usuarios se quejan del sistema. Cuando uno habla con funcionarios de las EPS, muchas veces los funcionarios de las EPS le dicen a uno, lo que pasa es que llegan aquí ya con 3 piedras en la mano. Llegan gritando y llegan golpeando. Y entonces, pues, la respuesta es igual, ¿sí? Las relaciones maltratantes y deshumanizantes son en ambos sentidos, pero eso es algo que tenemos que trabajar como sociedad, ¿sí? En Cultura Ciudadana nosotros teníamos una pregunta que era muy importante, y era, ¿usted cree que más de la mitad de los ciudadanos de este país son corruptos? Y en la mayoría de las ciudades del país, nosotros sacamos un promedio nacional, cuando trabajaba con Cultura Ciudadana, sacamos un promedio nacional, y el promedio nacional era que más o menos el 55% de las personas decían que sí consideraban que las personas con las que convivían en la ciudad eran corruptas. Ahí hay una expectativa, y esa expectativa se hace realidad cuando una persona me maltrata,
se hace realidad cuando en el bus me empujan, ¿sí? Y resulta que muchas veces cargamos de negatividad al otro. Muchas veces decimos, oiga, no, lo que pasa es que usted me empujó porque quería. Y resulta que lo empujó porque a él mismo lo empujaron. ¿Sí? Resulta que no tuvo la culpa. Él no esperaba hacerle el daño a usted. Pero nosotros ya estamos cargados y predispuestos a esto. Vamos a ir directamente a los objetivos del plan. ¿No? Tenemos un objetivo general, que es estimular por medio de un plan de cultura de la seguridad social en Colombia los procesos de educación, fomento y apropiación de la seguridad social por parte de los agentes y usuarios del sistema. Ese sale de la ley 1502, ese no nos lo inventamos nosotros. Ahí lo que estamos es recogiendo lo que la ley 1502 nos pide que hagamos con cultura de la seguridad social. Tenemos uno que es de los específicos, facilitar un proceso continuo y articulado de pedagogía para la constitución de creencias, narrativas, expectativas y actitudes basadas en el conocimiento y la apropiación de la seguridad social por parte de los agentes y los usuarios del sistema. Tenemos otro que es articular y facilitar los procesos para el fomento de la seguridad social que deben adelantar los agentes del sistema. Otro, adelantar procesos de medición, monitoreo, evaluación y seguimiento a la cultura de la seguridad social en el marco del sistema, y este es súper importante. Todo lo que nosotros hagamos en cultura tiene que ser medido. Al final del día tenemos que dar cuenta de cómo cambió la cosa, cómo cambió la percepción de la gente, cómo cambiaron los comportamientos. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo grandísimo porque eso es difícil. Medir cultura es de lo más difícil que hay. Pero entre todos podemos construir ese proceso y lo vamos a hacer. La implementación del plan es progresivo, es secuencial. Vamos a empezar de a poquito para ir ganando más espacio, ¿sí? Es un plan nacional y en ese sentido lo que estamos proponiendo es que podamos progresivamente ir mejorando muchas cosas. Pero desde el principio, cualquier actividad se mide. Eso ya lo hicimos. En la Semana de la Seguridad Social que pasó este año, logramos hacer mediciones. Logramos poder decir efectivamente cuánta gente participó, a cuánta gente impactamos en redes sociales. Es decir, construimos indicadores y eso es súper importante. Cualquier política que tenga recursos públicos necesariamente tiene que dar cuenta de cómo se gastaron esos recursos públicos. Y nosotros en eso vamos a hacer un esfuerzo grande. Y por último tenemos el de proponer marcos conceptuales y metodológicos para la implementación de actividades que permitan el cambio de los comportamientos, de actitudes y aptitudes que se presentan como retos y desafíos para alcanzar una cultura de la seguridad social que permita el goce pleno del derecho a la seguridad social, mediante la comprensión de la corresponsabilidad, nuevamente la palabra corresponsabilidad es importante ahí, de todos los agentes y usuarios en la construcción y mantenimiento del sistema. Estas son las 4 dimensiones. Aquí no me voy a detener mucho. Cada una de estas dimensiones tienen unas líneas de trabajo y cada una de estas líneas de trabajo apuntan a responder a los distintos retos y desafíos que vimos, los 6 que vimos. Esto se construyó no solamente desde la experticia del equipo que está en el ministerio, sino que se construyó de la mano de los agentes y de los usuarios del sistema, a través de mesas técnicas en las que participaron muchos de ustedes. Muchos de ustedes ya habían escuchado todo este cuento de cultura. Y entonces nosotros lo que hicimos fue recoger toda esa información que ustedes nos dieron y a partir de esa información construimos estas dimensiones. Cada una de las dimensiones está claramente explicada en el documento del plan de cultura. De nuevo los invito a que la semana entrante ingresen en el micrositio de Cultura de la Seguridad Social y descarguen el plan. Ahí ustedes van a encontrar toda la información mucho mejor que en esta hora que he tenido para poder hablar
con ustedes acerca del plan. ¿Sí? Voy a leer las dimensiones y les voy a contar muy rápidamente de qué se tratan para dar por terminada esta primera parte en donde voy a estar aquí, porque en la tarde me van a tener de nuevo aquí. La primera dimensión es la que llamamos institucionalización del plan de la cultura de la seguridad social en Colombia, que tiene estas 5 líneas de trabajo. La primera tiene que ver con una que se llama institucionalización de la cultura de la seguridad social a nivel nacional y territorial. Básicamente, que todas las entidades nacionales y territoriales conozcan qué es cultura de la seguridad social y puedan aplicar principios y actividades de la cultura de la seguridad social en su trabajo diario y cotidiano. Segundo, diagnóstico nacional de la cultura de la seguridad social. Y esto es bien importante. Tiene que ver con esto, que es la metodología que el plan propone para ir trabajando e ir cambiando las cosas. Es una metodología circular. Partimos de un diagnóstico. Ese diagnóstico es un diagnóstico permanente, no es un diagnóstico que arranca en un lugar cero, estático. Vamos a estar todo el tiempo haciendo actividades para saber qué es lo que está pasando, cómo la gente está pensando acerca de la seguridad social, qué está ocurriendo en el día a día. Y una vez que sepamos eso, entonces vamos a ir trabajando en responder a esos retos y desafíos que están apareciendo. Ese diagnóstico nos permite imaginarnos o saber cómo es la cultura actual, pero tenemos que tener algo que podemos llamar ensoñación. Podemos soñar con algo mejor, ¿cierto? Y como podemos soñar con algo mejor, nos vamos a imaginar cómo queremos que la gente se comporte, cómo queremos que sea esa cultura. Por eso lo llamamos la cultura deseada. Y vamos a trabajar para llegar a esa cultura deseada. Y ese trabajo son las implementaciones de acciones y actividades que nos permitan impactar en las creencias, en las disposiciones y en los comportamientos de la gente, de las personas que hacen parte del sistema, de las personas que además ocupan roles también en los agentes del sistema. Pero todo el tiempo vamos a estar monitoreando nuevamente. Es un proceso que se retroalimenta a sí mismo y que esperamos que vaya creciendo con el tiempo. Vamos a empezar con algo pequeño el año entrante, pero vamos a ir creciendo año tras año. Y a medida que vamos creciendo año tras año, vamos a ir incorporando más agentes del sistema, vamos a ir incorporando más instituciones del Estado y vamos a tener la capacidad de llegarle a más gente. La idea es que dentro de unos pocos años, el 100% de los colombianos, cuando les dicen sistema de seguridad social integral, sepan de qué les están hablando y puedan decir, eso tiene que ver con salud, pensiones y riesgos laborales. Como mínimo eso. Eso es como lo mínimo que tenemos que tener como una vez socialización y divulgación del plan a nivel nacional, territorial e intersectorial, pues eso tiene que ver con un proceso comunicativo. Articulación de los agentes del sistema a la cultura de la seguridad social y unas herramientas para la promoción de la cultura de la seguridad social. Esa es la dimensión 1. La dimensión 2 tiene que ver directamente con los agentes del sistema, las instituciones y organizaciones que hacen parte del sistema. Uno tiene que ver con comunicación organizacional y articulación interinstitucional, al interior de las organizaciones y entre las organizaciones. Ahí hay que hacer un esfuerzo comunicacional, que como vimos, era uno de los problemas que teníamos. Pedagogía y participación, ¿cómo vamos a intervenir en los procesos de pedagogía y participación que ya existen? ¿Cómo podemos aportar para que mejore ese proceso? Humanización y trato digno, ese es central. Ya el ministerio ha venido trabajando, ha venido avanzando, cultura de la seguridad social ha estado presente allí. Hay unos documentos nuevos de humanización que los invito a que busquen también en la página del ministerio. Se han venido socializando, que es una política de humanización. Y ahí hay un capítulo de cultura completo, en donde explicamos cómo se puede trabajar desde cultura el tema de humanización. Calidad y excelencia en la gestión y prestación de los servicios. El tema de calidad es básico.
Tenemos que alcanzar buena calidad en toda la prestación de los servicios. Por eso, cultura también puede aportar cosas allí. Confianza y sostenibilidad y buen manejo en los recursos del sistema. También hay que ponernos un poco en los logros, ¿no?, que hemos tenido. Esta tarde vamos a trabajar algo de logros para que ustedes nos muestren y nos digan de qué se sienten orgullosos en sus trabajos. Con respecto a los usuarios, pues tenemos 4 líneas. Uno tiene que ver con apropiación de la seguridad social en el proyecto de vida. Ya les expliqué un poco esto. Tiene que ver con todo este tema de cómo en nuestro ciclo vital nosotros tenemos el sistema de seguridad social nos acompaña todo el tiempo y tenemos que apropiar, digamos, una serie de conocimientos y volverlos parte de nuestra vida cotidiana, que se vuelva parte de nuestro comportamiento. Entonces, ahí es súper importante esto. Comportamientos y decisiones de prevención y del cuidado de la vida. Y eso no tiene que ver solamente conmigo, tiene que ver con los otros también, ¿no? Cuando hablamos de decisiones de prevención y cuidado de la vida, tiene que ver con que yo tomo unas decisiones, pero también me imagino cómo eso puede repercutir en los demás. Manejo y comprensión de los aspectos básicos del sistema de seguridad social integral en Colombia. Un conocimiento básico del sistema es súper importante y ahí vamos a estar trabajando en ese tema. Contribución y corresponsabilidad en el uso equilibrado de los recursos del sistema. Y ahí también tiene que ver con ese tema de saber esos recursos, cómo se manejan, para dónde van, un poco de conocimiento de economía del sistema. Y la cuarta dimensión y última tiene que ver con el monitoreo y divulgación de las acciones y avances de la cultura del sistema de seguridad social a nivel nacional, interseccional y territorial, y una evaluación de resultados. Como les decía, es importante medirnos. Y hacia allá apuntamos. Tenemos en el sistema, cuando ustedes entren a las tablas del plan, van a encontrar una serie de indicadores que se están construyendo, van a encontrar y van a tener la posibilidad, además, de decirnos y de retroalimentarnos. Porque este plan no es del Ministerio de Salud, este plan es de todos los colombianos, de todas las personas que habitan el territorio nacional. Todos los que estamos aquí y de una u otra manera hacemos parte del sistema, pues tenemos que conocer y tenemos que tener la posibilidad de decir, ¿sabe qué? A mí me parece que esto es importante que vaya en cultura. Nosotros estamos para escucharlos, estamos para trabajar con ustedes y estamos para pensar con ustedes cómo vamos a solucionar los retos y desafíos que se nos presentan. Inicialmente son esos 6, pero con seguridad van a seguir apareciendo. Logramos tapar uno y sale otro. Entonces, porque la cultura es así, dinámica, cambiante. Los invito a que continuemos con el panel que viene, es un panel internacional. El doctor Juan Carlos nos va a hacer el favor de ser el moderador. Y en la tarde tenemos unas actividades en donde ya les vamos a mostrar cómo todo este cuento de la cultura de la seguridad social se empieza a convertir en acciones y actividades y cómo podemos pensar que cambiar las cosas es factible. Entonces les agradezco muchísimo la atención, espero no haberlos aburrido y espero que podamos cumplir a tiempo toda la agenda del día. Entonces muchas gracias a todos. Muchas gracias.